Capítulo 5. Cumpliendo su promesa, la suma sacerdotisa hizo los preparativos para Harod canto sombrío. Shalazir yacía en el templo en una zona reservada para tales ocasiones y su cuerpo estaba ahora vestido con las ropas de la hermandad. La habían colocado sobre una plataforma de mármol con el signo de la diosa, la luna creciente, grabado múltiples veces a cada lado. La luz de luna brillaba sobre ella y su rostro tenía una expresión de paz. Aquellos que la habían conocido acudieron a presentarle sus respetos, todos inclinándose sobre una rodilla y murmurando una oración por su espíritu a la Madre Luna. El templo nunca cerraba sus puertas a los fieles, aunque la mayoría de los que acudieron a honrar a Shalazir lo hicieron durante la noche. El tiempo, sin embargo, no significaba nada para Harod, que en todo momento estaba inclinado sobre su amada, bien rezándole a Lune, bien hablándole silenciosamente a su compañera. La capa de viaje estaba tirada a un lado, pero quitando eso llevaba la misma ropa verde oscura y marrón con la que había llegado. La barba y el pelo estaban ligeramente descuidados. Esos asuntos mundanos no le interesaban en aquel momento. Generalmente, en tales ocasiones había 2 sacerdotisas presentes pero, por petición del antiguo capitán, Tyrande las había apartado. Aunque estaba agradecido por todo lo que habían hecho por su compañera, Harod deseaba intimidad cuando no había otros deudos presentes. Con la cabeza sobre las manos, le volvió a hablar a Shalazir, esta vez recordándole cuando habían construido su primera cabaña juntos. Había sido una construcción sencilla, diseñada para albergarlos mientras hacían planes para algo más permanente. Los errores que habían cometido en su construcción los había unido aún más. Harod alzó la mirada. Sus finos instintos lo advertían de la presencia de alguien más. Miró hacia la entrada por encima del hombro. Mis respetos por tu pérdida, dijo quedamente Shandris. La Madre Luna guía su espíritu ahora. La general de los centinelas se movía tan elegantemente como un sable de la noche y, para Harod, parecía haber cambiado muy poco desde la última vez que la había visto. Llevaba el casco colgando del brazo, lo que le permitió estudiar su rostro de cerca. Como de costumbre, las auténticas emociones de Shandris permanecían ocultas, excepto por un breve acceso de lo que interpretó como ira o inseguridad. Shandris había sido adoptada por Tyrande, pero se parecían lo suficiente como para pasar por madre e hija. Sin embargo, la suma sacerdotisa tenía cierta suavidad en su expresión que Harod rara vez había visto en Shandris. La general también iba vestida fiel a su carácter, y su elegante armadura violeta cubría casi todo su cuerpo. La armadura, incluso las sombreras, estaba diseñada tanto por protección como para poder moverse con rapidez, de modo que Shandris pudiese levantar un arco o una espada en cualquier momento sin que nada se lo impidiese. El casco, que solo cubría la mitad superior del rostro, también había sido forjado con esas 2 ideas en mente. Se podía poner o quitar sin que se enganchase en las largas orejas de un elfo de la noche o, en el caso de Shandris, en el largo pelo azul oscuro. Gracias, mientras se le acercaba, Harod se levantó para poder hablar más cómodamente con ella. La sombría expresión de la general encajaba bien con la suya propia. La recuerdo, continuó la general mirando a la figura inmóvil. Tenía mucho valor. Tenía vida. Respiraba vida. El mundo se iluminaba allá donde iba. Shandris se giró más hacia el cadáver y su expresión quedó oculta para Harod. ¿La amabas de verdad? Por supuesto. Entonces, la envidio. Él se quedó boquiabierto. Shandris. La elfa de la noche le devolvió la mirada. Tenía los ojos húmedos, pero era obvio que las lágrimas no eran solo por la fallecida. Perdóname. He sido grosera. Sabes que te ofrezco mis más profundas condolencias. Perderla tan repentinamente después de tanto tiempo, eso no está bien. Shandris. Debo irme, murmuró la general, aún más incómoda de lo que lo estaba Harod. Este trató de agarrarla suavemente por el hombro, pero Shandris evitó su caricia sin que pareciese aposta. Pero no podía evitar que la siguiera y ambos salieron en silencio de la cámara. Harod miró a su alrededor, vio que no había nadie cerca y dijo quedamente. Te debo una disculpa desde hace mucho tiempo, no me debes nada. En realidad nunca pasó nada entre nosotros. Él volvió a mirar hacia la cámara con el rostro irradiando culpa. Dijo. No niego que estaba encantado por tus atenciones, especialmente cuando habías crecido, pero nos estábamos dirigiendo en direcciones opuestas en la vida.
Aquellos años después de la guerra fueron duros para todos nosotros. Lo único que yo quería era intentar olvidar la carnicería, las muertes. Nunca quise ser un líder, un héroe. Jarod dijo la última palabra con mucha sorna. Me sentía fuera de lugar, algo que a ti no te pasaba. Tenías una meta. Tenías tus deberes para con el templo y la suma sacerdotisa. Ella. Jarod levantó una mano pidiendo silencio y, para su sorpresa, Shandris obedeció. Que te hayas dedicado a Tyrande no solo por salvarte la vida, sino por haberse convertido en la madre que perdiste no es algo que me pueda parecer mal. Pero ella y, mediante ella, nuestro pueblo ha sido y siempre será tu principal prioridad. Shandris abrió la boca y luego la cerró. No había negación en su mirada. En lugar de eso, se inclinó y repentinamente lo besó en la mejilla. No había ni el más mínimo intento de seducción. Era una muestra de simpatía por su dolor. Estoy aquí si necesitas hablar, dijo la general. Con eso, se giró y se fue. Shandris no miró atrás y Jarod no se despidió. Solo la observó mientras se dirigía en la dirección donde se encontraba el santuario de la suma sacerdotisa. El antiguo oficial emprendió el camino de regreso solo para toparse con otra figura con armadura que veía a lo lejos en la dirección opuesta. Madre Luna. Susurró Jarod creyendo reconocerla a pesar del casco. La saludó. Pero, al contrario que Shandris, la recién llegada, una vez que la había visto, no se acercó. En lugar de ello, se giró para marcharse. Maiev. Si lo oyó, no respondió. Él se quedó parado un momento, completamente perplejo, y luego corrió tras su hermana. Ella había doblado una esquina antes de que él consiguiera recorrer la mitad de la distancia. Convencido de que la perdería y sin saber cuándo volvería a verla, Jarod corrió. Dobló la esquina y vio cómo su hermana salía del templo. Haciendo lo propio, Jarod llegó hasta el largo puente que llevaba a los jardines. Para entonces, Maiev, si es que era ella, ya lo había cruzado y se había adentrado en los jardines. Corrió tras ella y luego, más allá de los jardines, giró hacia el este mientras la casi adivinada figura de su hermana atravesaba rápidamente la ciudad más allá de los límites de Darnassus hacia el bosque. Jarod no estaba lejos, pero era demasiado lejos para su gusto. Al entrar en el bosque se preguntó si todo habría sido una persecución inútil. De todos modos, estaba decidido a seguir adelante. Jarod corrió entre los primeros árboles, tratando de calcular el camino correcto. Entrevió lo que le pareció que era un brazo apenas visible entre los troncos que había a su derecha e inmediatamente se dirigió hacia allí. Aunque desconocía ese bosque, Jarod permitió que su instinto natural lo guiase. Juzgó rápidamente cuáles serían las rutas más accesibles y dónde, por lo que podía ver del paisaje que tenía delante, podría haber ido Maiev. Aunque no podía verla, estaba seguro de que al fin se estaba acercando a ella. Una corriente repentina de intensa satisfacción rivalizó con su sensación de culpa por haber dejado a Shalazir sola. No iba a dejar que Maiev, un hocico lleno de largos y afilados dientes, estaba delante de él. La imagen que vio Jarod durante los siguientes segundos parecía salida de una pesadilla. Vio algo lupino pero con una tosca forma humanoide. Era al menos tan alto como él, pero casi el doble de ancho y mucho más musculoso. Delante de su cara centellearon unas largas garras letales pero no lo tocaron. Los ojos no eran los de un animal. Un poderoso puño golpeó el pecho de Jarod, sacándole el aire de los pulmones. El elfo de la noche se inclinó mientras se esforzaba por respirar. En sus pensamientos esperaba el golpe de gracia de una garra o de un mordisco. Pero el golpe no llegó y, cuando Jarod se las arregló para levantar la vista y ver lo que tenía delante, fue para descubrir que volvía a estar solo. La única pista de que algo había estado delante de él era el movimiento de las ramas, ya cada vez más lento. Jarod se lanzó hacia la invisible criatura. Esquivó otro árbol y casi se chocó con su hermana, que de repente estaba de pie ante él. Se había quitado el casco mostrando las profundas cicatrices que le cruzaban el rostro, lo que impresionó a Jarod casi tanto como su repentina presencia. Nunca persigas a nadie en un territorio desconocido. Creía que era una de las primeras cosas que te había enseñado. Jarod miró hacia abajo y vio a su luna umbría tocándole el pecho. Había visto el arma en su costado cuando la había visto por primera vez, pero nunca había pensado que lo amenazaría con ella.
Riéndose de su inquietud, Mayef retiró el arma. Con un sencillo movimiento, la volvió a colgar en su costado. Creía que, de toda la gente, podría confiar en mi hermana. Quizá más que en un amor rechazado, replicó ella. La que vi retirarse derrotada en el templo era la general Chandris Plumaluna, no. Mayef. Se quedó bastante destrozada cuando desapareciste hace tanto tiempo, basta, Mayef. Su alegría por haberse reunido con su hermana se atemperó rápidamente por sus comentarios sobre Chandris. A pesar de todo, intentó recuperar su entusiasmo inicial. Después de todo, había pasado tanto tiempo. Cuánto me alegro de volver a verte. Me preguntaba si nos veríamos cuando regresara. Lo esperaba, ¿por qué? Su pregunta lo dejó sorprendido. Eres mi hermana. Mi única familia. No nos hemos visto en milenios, ¿y de quién ha sido la culpa? Replicó crudamente. Mayef, de repente, Harrod tenía delante a una persona cuyo rostro expresaba ira, amargura. Esa no era la reunión que había esperado. Mayef sacudió la cabeza ante la obvia ingenuidad de su hermano. ¿Creías que se me habría olvidado incluso después de tanto tiempo? Nos avergonzaste. Eras uno de los líderes de nuestro pueblo. Yo estaba tan orgullosa de ti. Mi hermano pequeño, comandante de la hueste de los elfos de la noche. Te vi madurar durante la guerra, haciéndote cargo después de la muerte de ese aristócrata imbécil, Iris Celeste, y demostrándoles a todos que el nombre Canto Sombrío debía ser respetado por todos. No lo entiendes. Y parece que tú nunca lo entenderás. Aparentemente, tú nunca entendiste lo que significa el deber y la lealtad. Ella dudó cuando vio que él tenía algo en la cara. Solo entonces Harrod sintió algo mojado corriendo por su mejilla izquierda y el picor cerca de su ojo. Puso la mano sobre donde sentía la humedad y se miró los dedos. Sangre. Harrod no recordaba cuándo le había ocurrido, pero supuso que debía de haber sido durante su encuentro con la misteriosa criatura. Pero no recordaba que el animal lo hubiese arañado ahí. Eso ha estado peligrosamente cerca de tu ojo, le comentó su hermana con un sorprendente deje de amabilidad en la voz. Le puso un dedo en la zona herida. ¿Te has caído o has resbalado por el camino? Recuerdo que antes eras más habilidoso en las persecuciones solo. Entonces se le ocurrió a Harrod que aún no había podido contarle a su hermana lo de su inquietante enfrentamiento. Mayef. Había algo aquí en el bosque con nosotros. Algo que no había visto nunca. Me topé con él justo antes de encontrarte. Aún podría estar cerca. El tono de burla desapareció y apareció Mayef la guerrera. ¿Te ha hecho eso? ¿Qué aspecto tenía? No, la herida debe de ser de la rama de un árbol después de que chocase con la criatura. No me atacó. Harrod intentó recordar. No lo pude ver bien. Pasó muy deprisa. Algo lupino creo. Lo único que vi fueron garras, dientes y un cuerpo no muy distinto al nuestro, pero más ancho. Mayef dejó de estar interesada. Uno de esos. No hay nada que temer. No se atreven a enfadar a la suma sacerdotisa ni al archidruida Malfurión. No se podía creer que ella pudiese menospreciar con tanta facilidad lo que había visto. Esos. Hay más como él. Vagando por los límites de Darnassus. Olvídalo, hermano. Huyó, ¿no es así? Eso te dice cuánto necesitas saber. Son acechadores cobardes que no muerden. Los Huargen son indeseables que ni siquiera pudieron salvar su propio hogar. ¿Qué estás? Pero antes de que Harrod pudiese acabar la frase, Mayef había empezado a moverse. No se dirigió directamente hacia Darnassus, sino que tomó un camino que le evitaría la parte este de la capital. Harrod tuvo que darse prisa para seguirla. Haz lo que te digo y olvídalos, le repitió. Además, desde luego no es tu deber vigilar la capital. Olvidaste cualquier sentido del deber hace milenios. El comentario dio en el blanco. Harrod hizo una mueca, pero quiso defenderse. Mayef, le di a nuestro pueblo siglos de dedicación al deber, de devoción hacia, siglos de dedicación. Ella se rió en su cara. Eso no es nada. Harrod, yo he permanecido fiel a mis deberes como protectora de la raza de los elfos de la noche desde el momento en que me convertí en sacerdotisa de Elune y, después, vigía, hasta ahora. Me presenté voluntaria para supervisar el encarcelamiento de Illidan Tempestira, aunque eso significase que mi destino quedase encerrado durante milenios con el suyo.
Lo perseguí cuando otras desgracias propiciaron su fuga. Sobreviví a la tortura siendo su prisionera y finalmente tuve la oportunidad de hacer lo que se debería haber hecho desde el principio. Matar al maldito gemelo del archidruida. Maiev. Ella apartó la mano que se le acercaba. Ahórrame las condolencias. Escogí el deber mientras que tú no lo hiciste. A veces eso ha significado que he tomado decisiones que a los demás no les parecieron las correctas hasta mucho después, pero no me arrepiento de ninguna de ellas. Te entiendo. Siempre has estado dispuesta a hacer lo que era mejor para todos independientemente de cómo te hiciese quedar. Siempre he admirado esa decisión tuya. Los músculos del rostro de su hermana parecieron distenderse un poco. Cierta muestra de cansancio llegó a su mirada. Hago lo que debo hacer. Esta vez no tuvo que aguantar que su hermana le rechazase la mano. Le puso una mano sobre el hombro y deseó que la armadura no estuviese allí evitando que pudiese darle un cariñoso apretón a Maiev. Te he echado de menos. De todos a los que dejé atrás, a ti es a quien más he añorado. A la general no le gustaría oír eso. No bromees conmigo sobre eso. Ahora no. Ella le dio una palmada en el brazo. Lo siento. Has sufrido una pérdida terrible. Recuerdo a Shalazir. Era muy diestra en las artes marciales de la hermandad. Habría sido una buena vigía. Él se sintió incómodo. Tengo que volver. Lo siento, Maiev. Más tarde, sí. Más tarde hablaremos más. Vete. Mis condolencias. Harrod dudó y se giró. Sin embargo, una insistente sensación de culpa por haber dejado la conversación sin terminar hizo que mirase hacia atrás casi inmediatamente. Maiev se había ido. El antiguo oficial de la guardia casi la llamó, pero luego se contuvo. Con el ceño fruncido, miró hacia donde había estado su hermana y luego reinició el camino de vuelta a Darnassus y a Shalazir. En otra parte del bosque cercano a Darnassus, otros se habían reunido. Iban vestidos de un modo mucho más elegante que otros elfos de la noche y en ellos se notaba un aire de superioridad innato. Sus elegantes túnicas eran llamativas, de brillantes colores. Aunque eran obviamente elfos de la noche, eran los altonatos, la casta superior de la antigua nobleza de los elfos de la noche. Sin embargo, debido a su uso constante de la magia arcana, sus antiguos hermanos los habían despreciado después de la guerra de los ancestros. Antiguamente habían sido muchos, pero algunos habían caído sirviendo a la reina malvada Azara, mientras que otros habían quedado transformados de otros modos, convertidos en los reptiles demonios marinos llamados Naga. Refugiados del Dretalas, mejor conocida por el más adecuado nombre de Matanza, esos magos elfos y sus compañeros supervivientes seguían siendo despreciados por muchos de los habitantes de Darnassus. Aunque los altonatos mantenían incluso entonces un aire de independencia absoluta, en realidad necesitaban a los otros. Sin embargo, aquello no significa en absoluto la ausencia de su arrogancia ni de su deseo de continuar estudiando los arcanos, fuese cual fuese el precio. En esa reunión eran 20 de los más poderosos. Vardin Buscacielos era el líder de esos 20 y tenía aspiraciones de convertirse en mucho más en el sucesor del portavoz de los altonatos, el archimago Mordent Sombrapar. Vardin conducía ahora el hechizo lanzado por los 20, una muestra de su poder. Las energías se arremolinaron dentro del círculo formado por los hechiceros. Los rostros de todos los machos y hembras del grupo brillaban no solo por la luz, sino por su profundo trance. Vardin hizo un gesto y las energías se reunieron en una poderosa pero pequeña esfera. Volvió a hacer un gesto y brotaron unos tentáculos que salieron en dirección a los 4 puntos cardinales. Ahora estamos preparados, les dijo a los otros mediante la conexión que había creado su hechizo. Al unísono, los altonatos hicieron un signo en el aire. Los tentáculos se hicieron más fuertes y brotaron aún más de la esfera, que empezó a latir rápidamente. Un viento espantoso azotó la región. Los altonatos gritaron de sorpresa al verse sacudidos. El círculo se rompió, pero Vardin mantuvo la conexión. Habían llegado hasta allí. No tenía intención de permitir que fracasaran. Luego, lo que al principio algunos tomaron por un trueno resonó por toda la zona. Vardin miró hacia arriba, pero no había nubes. Miró fijamente las copas de los árboles, que se sacudían violentamente, más violentamente de lo que las podía mover el viento.
Era allí, de hecho, de donde venía el ensordecedor rugido. Seguid con ello. Le ladró Bardin a varios de sus compañeros. Los sucesos claramente antinaturales del bosque lo habían inquietado lo suficiente como para que se arriesgase a romper el hechizo. Él los dirigió, concentrándose e intentando atraer a los demás hacia el hechizo. Un tremendo crujido ahogó el ruido. Uno de los árboles más cercanos se dobló. Las ramas actuaban ahora como los tentáculos de un kraken. Se inclinaron hacia los altonatos que estaban debajo. Se oyeron más crujidos desde más allá de donde estaban reunidos. Por todas partes, los árboles más cercanos estiraron sus ramas hacia los hechiceros. La conexión se debilitó más allá de la capacidad de Bardin de mantenerla intacta. Las energías de los reunidos se desvanecieron y los tentáculos desaparecieron. La esfera se encogió y luego desapareció con un patético siseo. En ese momento, muchos de los agotados altonatos cayeron al suelo. Bardin permaneció en pie, aunque en secreto le resultaba un esfuerzo hacerlo. Apretando los dientes buscó en el bosque el motivo del desastre. Dejé las cosas muy claras al respecto de la práctica de vuestras artes arcanas. Resonó una voz desde todas las direcciones. Esto va contra todo lo que acordamos el archimago y yo. Uno de los hechiceros señaló con el dedo a la izquierda de Bardin. Allí, las ramas y las hojas abrieron paso voluntariamente a una solitaria figura que solo llevaba un bastón. Archidruida, Bardin no se inclinó ante Malfurion Tempestira, aunque hizo un gesto con la cabeza en señal de respeto. He solicitado una y otra vez ligeros cambios en nuestro acuerdo, pero no he recibido una respuesta adecuada. Necesitamos más libertad de acción en nuestros hechizos. Nuestros poderes se anquilosarán si no los utilizamos de modo eficiente. Malfurion se acercó hasta Bardin y levantó ligeramente el bastón. Bardin, prudentemente, guardó silencio. Tanto Mordent como yo seguimos considerando vuestra petición, como ya se te ha informado más de una vez, y no ha habido respuesta por motivos que ya se te han comunicado. La reputación de los altonatos siempre estará mancillada por vuestro pasado. Siendo el archimago Terozan, deberías entenderlo. Los altonatos decidisteis permanecer en el Dretalas, defenderos y ocultaros en vuestra ciudad especial mientras una sangrienta guerra se libraba en otras partes. Luchamos por nuestro hogar. No hicisteis nada mientras el consejero Xavius supervisaba la creación del portal que trajo a la Legión a nuestro mundo. Nada dijisteis cuando la reina Sara prefirió a los demonios antes que a su propio pueblo, y seguís practicando la magia arcana a pesar de que es la misma magia que nos trajo a la Legión. Ni los milenios transcurridos han borrado los recuerdos de la gente de aquellos últimos días. Ya fue lo bastante difícil conseguiros el derecho de venir a Darnassus. Vinimos gracias a tus promesas, archidruida. Y vinimos porque nos aseguraron que volveríamos a ser parte de la sociedad de los elfos de la noche, pero con el entendimiento de que conservaríamos nuestra propia identidad. Sin embargo, como tan dispuesto has estado a dejar claro, seguimos marginados. Debemos poder practicar abiertamente nuestras artes, lo contrario demostrará que tus promesas y las de la suma sacerdotisa no significan nada. El archidruida dio otro paso, deteniéndose solo cuando él y Bardin estaban lo bastante cerca como para tocarse. Los ojos dorados de Malfurion brillaban nítidamente. Al altonato le desapareció parte de su arrogancia. Tenemos toda la intención de que los altonatos vuelvan a formar parte de nuestra sociedad, pero esas cosas no pueden ocurrir y no ocurrirán de la noche a la mañana, dijo Malfurion queda pero severamente. Es un proceso que tendrá que solucionarse con tiempo, quizá años. La paciencia es una virtud que todos debemos alimentar, Bardin. Si podemos, tendremos éxito. Mordent lo entiende así. Bardin no parecía convencido, pero asintió. Malfurion se dirigió al resto de los altonatos allí reunidos. Volved con los otros y decídales lo que yo os he dicho. Y decídales que la suma sacerdotisa Tirande y yo cumplimos nuestras promesas. Los otros hechiceros no perdieron tiempo en retirarse. Incluso los altonatos respetaban mucho el poder del legendario archidruida. Solo Bardin quedó atrás. No pretendía faltarte al respeto, archidruida. Sencillamente busco lo mejor para los míos. Mordent y yo somos conscientes de lo que buscas. Con esas palabras, Malfurion regresó al bosque sin mirar una sola vez hacia atrás ni volver a hablarle a Bardin.
El mago vio al archidruida alejarse cada vez más y no se movió hasta que Malfurion hubo desaparecido. Un ceño se extendió por el hermoso rostro de Bardin. «Seremos pacientes hasta cierto punto», murmuró. «Solo hasta cierto punto». Aún con el ceño fruncido, el altonato siguió a sus compañeros. Perdido en su furia, ignoraba lo que lo rodeaba. Para ellos, los árboles solo eran árboles y el bosque, sencillamente, un grupo de árboles. La hierba por la que pisaba era solo hierba que, de no ser por sus anfitriones, habría arrasado inmediatamente para abrirse un camino. Los altonatos vivían para sus artes arcanas. Estaban acostumbrados a que su entorno se inclinase a su voluntad, no al contrario, como era el caso de los que habían construido Darnassus. Como muchos altonatos, Bardin solo respetaba el poder. El archidruida y la suma sacerdotisa eran poderosos. Por lo tanto, Bardin los obedecía. Sin embargo, el resto de Darnassus, el pie del mago, tropezó con algo que lo hizo tambalearse momentáneamente. Acostumbrado a la disposición desordenada del bosque, Bardin le dio una patada al objeto sin mirar y continuó caminando sobre la hierba. Había llevado a su grupo a ese lugar porque supuestamente estaba alejado, pero, en los demás sentidos, solo sentía desprecio. Estaba deseando regresar al relativamente civilizado asentamiento que habían construido los altonatos. Y así la mano a la que Bardin le había dado una patada, la mano del altonato muerto que hacía poco había formado parte de su grupo, permaneció con su dueño, quedando sin ser descubierta por el momento.